Para aquellos que vienen por primera vez, vamos a estudiar el libro de Crónicas. Estamos estudiando el libro de Crónicas. Ya vimos que los primeros 9 capítulos fueron únicamente registros de los archivos de Babilonia, ¿ok? De todas las generaciones, quiénes llegaron, quiénes salieron, quiénes son hijos de quién y quiénes poblaban cada tribu. Bueno, después de los 9 capítulos, empezamos con el capítulo 10, que fue la muerte del rey Saúl en batalla. Y con eso, pues obviamente el puesto de rey quedaba vacante y lo ocuparía nada menos que el rey David, que muchos creen que cantaba las mañanitas. Pues no, el rey David nunca cantó las mañanitas, ¿verdad? Cantaba salmos y escribía canciones y otro tipo de cosas, pero las mañanitas nunca las cantó. Entonces, David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver cómo fue que David subió al trono. Él ya había sido ungido alguna vez por Samuel y ya estaba de alguna manera fungiendo como rey, pero ahora tomaría ya el reinado total de Israel, es decir, las 12 tribus de Israel. Voy a leer del verso 1 al 3, al 4, no, al 3 para empezar, ¿ok? Bueno, hasta el 4 de una vez. Ya están ahí, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 1, para los que vienen por primera vez. Muchachos que los veo por primera vez aquí enseño la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso, en todo su contexto histórico, cultural, geográfico, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Todo Israel se juntó. Ok, el 4, me falta el 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, al cual los Jebus y los jebuseos habitaban en aquella tierra. ¿Okay? Hasta ahí voy a dejar. Y bueno, tenemos que a la muerte de Saúl, todo el pueblo, Saúl fue un rey querido por algunos y despreciado por otros por los errores que comentamos la semana pasada, que cometió, que en sí fueron 3 errores muy graves por los cuales perdió la vida y perdió todo el reinado y perdió todo, ¿no? Pero a la muerte de Saúl todo el pueblo de Israel se juntó para proclamar a David como su nuevo rey. Y la declaración del pueblo que hacía de David es muy hermosa, porque ellos le están diciendo, nosotros somos hueso de tu hueso y carne de tu carne, es decir, somos tu familia, somos tus hijos, estamos contigo en todo, ¿no? Hay disposición para apoyar al nuevo rey de parte del pueblo y comienzan haciendo declaraciones sobre los hechos sobresalientes de David, cómo salió victorioso en todas las batallas de Israel, cómo salía con el ejército y regresaba sin pérdidas, sin bajas, pero se añade una declaración que David sería rey escogido por Dios. Samuel ya lo había ungido en aquel tiempo, que Samuel era el profeta de Israel en ese entonces, y de alguna manera también era un juez, era la época en donde Israel todavía no tenía rey, hasta después de Samuel fue el primer rey, pero David ya había de alguna manera ungido a David, porque Dios lo había escogido conforme a su corazón. Y entonces el pueblo está reunido completo para celebrar al nuevo rey. Eso es un día, va a pasar de nuevo eso, todo el pueblo de Dios se va a juntar, porque esa es una de las cosas que va a hacer el Mesías, juntar a todo el pueblo de Dios, a todos los hijos de Israel, van a estar juntos para celebrar el reinado de Cristo sobre la tierra. De hecho, esa fue la oración de Jesús en Mateo, en el capítulo de Mateo 6, donde enseña a orar y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga nuestro reino, ¿no? Está hablando de ese reinado de Dios sobre la tierra, y es el deseo del pueblo de Dios el día en que Cristo venga a reinar. Se hablan de muchas cosas, pero poco se habla de la segunda llegada de Cristo, ¿no? Cuando va a venir a reinar con poder y a reunir a todo su pueblo. Entonces ahí vamos a estar presentes muchos de nosotros, y muchos vamos a regresar con él, ¿okay? A David no lo escogió el pueblo, no fue una votación, lo escogió Dios, y es algo muy destacado esto. Dios escoge a los hombres que estarán al frente de su pueblo en todos los ámbitos, aunque algunos se escogen solos, ¿verdad? Pero
se reúnen todos los ancianos, hay una gran reunión, los ancianos son los que lideraban los asuntos civiles, jefes de tribus, y hay un pacto delante de Dios, y así es como debe de ser, ¿no? Dios escoge al que va a estar, el pueblo está de acuerdo, y entonces se hace un pacto de manera bilateral entre el pueblo y Dios, y David está de acuerdo con todo esto, porque esta palabra ya había sido dada a David por medio de Samuel. Así que en este momento David se convierte en el rey de las 12 tribus de Israel y comienza haciendo un compromiso con el pueblo y haciendo un compromiso sobre todo con Dios de cómo va a ser su reinado. Las ciudades de los israelitas ya habían sido tomadas por sus enemigos, porque se acuerdan que todos huyeron y entonces los enemigos empezaron a habitar esas ciudades, y lo primero que David quiere hacer es recuperar la ciudad principal, la ciudad santa. Así que la política comienza con la recuperación de las ciudades, y esto implicaba guerra, implicaba que iban a venir momentos muy difíciles para el pueblo de Dios, que se tenían que involucrar una vez más en batallas y contiendas para poder recuperar el territorio que les había sido entregado por Dios antes. Vamos a leer del 5 en adelante, y dice: y los moradores de Jebus dijeron a David: no entrarás acá más. David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza, y por eso llamaron a la ciudad de David, y edificó ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Ok, entonces David decide recuperar la ciudad santa, que es Jerusalén. Ahí están los jebuseos, y entonces los jebuseos le dicen a David: ¿sabes qué? Tú no vas a entrar aquí. Y bueno, esos eran los planes que ellos tenían, o lo que ellos pensaban que iba a pasar, pero los planes de Dios eran muy diferentes. En el verso 6 encontramos que David comienza a dar una motivación especial a sus hombres, y él ofrece a ellos una promesa, que para el primero que suba a esa ciudad tendrá una plaza como jefe, cabeza y jefe. Y entonces hay un hombre que está interesado en esto, y es Joab. Hay una promesa: el primero que entre en la ciudad va a tener cabeza y jefe, ¿ok? Entonces un hombre valiente, que seguro se interesaba por el ofrecimiento de David, hizo esto y se arriesgó todo para alcanzar la promesa. O sea, no era fácil subir a esa ciudad y penetrar esa ciudad, pero él fue el primero en hacerlo. Entonces, lo que veo yo es que cada promesa o cada ofrecimiento implica un esfuerzo, y así funciona. Cada bendición tiene su condición. Una vez más es tomada Jerusalén, y entonces David habita ahí, y entonces sería conocida como la ciudad de David. David comienza a edificar, ahí levantó muros y empezó a hacer un gran trabajo de urbanización y de conquista, pero la declaración más importante de todos es el verso 9, porque dice que ¿quién estaba con él? ¿Quién hizo todo esto? Jehová estaba con él. Jehová era el que estaba detrás de todo esto, es decir, Dios estaba detrás de esto. El punto es que los logros de David provenían de Dios. El Salmo 127:1, si lo recuerdan todos, ¿qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esa es la clave, que Dios debe estar incluido en todos tus planes, en medio de todas nuestras actividades. Y en estos versos que acabamos de leer han pasado años, no es de un día para otro, no toda la edificación, la conquista otra vez de la ciudad, la edificación de los muros y todo lo que están haciendo, no fue de un día para otro. Aquí en estos versículos pasan ya algunos años de trabajo en el reinado de David. Pero lo más importante es que Dios estaba con él, y David estaba siendo dirigido por Dios, y es por eso es que iban avanzando y progresando y recuperando todo lo que habían perdido en tiempos pasados. Y después voy a leer 10, 11 y 12 hasta el 47. Vamos, acompáñenme, son muchos, pero vamos a leerlos porque es interesante. Es aquí donde nos vamos a enfocar un poquito. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y ese es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeán, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David
en en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo del pueblo de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está en la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está en la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre, la vida de estos varones que con peligro de sus vidas han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. El mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, él es pelonita. Aquí hay un pelonita, sí, ¿verdad? Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anototita, Sibacai, Usatita, Lai, Ahoita, Maranai, Nefofatita, Elet, hijo de Banaa, Nefofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Uraía del río Gaz, Abiel, Arbatita, Asmaeb, Barumita, Eliab, Salobonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Arita, Ajaim, hijo de Sacar, Arita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Meretatita, Ahías, pelonita, Esro, carmelita, Naraí, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Midbar, hijo de Agrai, Selec, amonita, Naraí, veronita, escudero de Joab, hijo de Serbia, Ira, itrita, Gareb, itrita, Urías, eteo. Este fue el que mandó matar a David después para quedarse con su mujer, era uno de sus valientes. Fíjate qué triste, ¿no? Sabat, hijo de Alaí, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anam, hijo de Macá, Josafat, Minita, Usaías, hasta ahorita, después ya se llamó después de otra manera, Samá, Jeil, hijos de Jotam, Aroerita, híjole, Gedial, hijo de Sirmí, y Joá, su hermano Tisita, Eliel, Mahabita, Jerabai, y Josabía, hijos de Elanaam, Itma, Moabita, Eliel, Obed, Jasiel, Mesobaita, los valientes de David. Estos eran, ¿ok? Entonces, puros nombres bien raros, ¿verdad? Ya tienen para sus bebés cuando nazcan, pueden escoger uno de estos nombres. Están chidos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pelonita. No, pelonita. Oh, está chido ese. ¿Alguien va a tener bebé aquí? ¿No? Bueno, se salvó. Si no, se tenía que llamar pelonita. Bueno, con este calificativo de los valientes de David se refiere el escritor a la gente que estuvo con David desde que huyó de Saúl. Pero si ves en Primera de Saúl, capítulo 22, verso 1 y 2, vamos a ver quiénes son estos. Dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos, ¿quiénes? Los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres.
Ahí estos hombres que está mencionando son parte de estos hombres afligidos, endeudados y en amargura. Era su equipo de David, era la gente que trabajaban con David y los que le ayudaron a llegar a ser rey conforme a la palabra de Dios. Puro que afligido, endeudado y amargado. Qué equipo tan maravilloso, ¿no? Por lo general no queremos ese tipo de gente, pero ahora se nos narra que estos hombres hicieron grandes hazañas. Y esto es lo que Dios hace con la gente común, ¿okay? ¿Te acuerdas los apóstoles que llamó Jesús? Era gente común, dice del vulgo, dice la Biblia, ¿no? Gente común es la que llama a Dios, gente de lo vil y menospreciado para hacer grandes hazañas, para hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque así la gloria es de Dios. O sea, Dios usa gente que no esperabas nada de ellos, usa gente para hacer grandes cosas dentro de su obra, porque así la gloria es de Dios. Y se mencionan que 3 eran más sobresalientes entre los 30, aunque no se logra entender muy claro quiénes eran. Por lo menos el tercero no me doy idea quién era, pero parece ser que uno es Jasobeán, el primero que mencionan, y luego Eleazar, y después es difícil identificar al tercero, aunque todos tuvieron logros muy importantes para el pueblo de Dios. Pero lo que dice ahí es que a todos los favoreció Dios, y eso es el hecho más importante. Estos hombres sin Dios no hubieran podido hacer nada, porque eran hombres afligidos, endeudados y amargados. Pero después de que hacen un contacto con Dios, Dios comienza a utilizar su vida para su gloria y para su honra, y hacen grandes hazañas, ¿no? Nos habla de hombres que con una lanza mataron a 300 personas en combate. O sea, eso no lo hacen ni en las películas de Rambo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, el Rambo sí se avienta unos 250, pero 300 con lanza está difícil, ¿okay? O luego hubo uno que mató 3 leones, ¿sí? ¿Vieron ahí? 2 leones en condiciones normales y otro en un foso en tiempo de nieve, o sea, en condiciones adversas, ¿no? Imagínate pelearte con un león en un foso y todavía en tiempo de nieve. O sea, y vemos ahí que aún en tiempos de adversidad y con un clima terrible, este hombre está haciendo cosas para Dios, ¿no? Sirviendo para Dios, y queda en la historia registrado como un hecho muy valeroso de estos hombres que arriesgaron su vida, que hicieron cosas increíbles, ¿no? Hechos importantes de estos hombres. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes hombres valientes hay aquí? No machos, machos todos, soy muy macho. No, valientes, o sea, valerosos, mujeres valerosas, que arriesguen algo para Dios, ¿no? O sea, que estén dispuestos a servir a Dios con valor y hacer algo que quede registrado en la historia, que quedara tu nombre ahí registrado para la historia. Hizo algo muy valiente para Dios, ¿no? Pero el versículo 17 es muy importante, y es aquí donde vamos a comenzar a ver la profundidad de eso. David de repente tiene un deseo. Están ahí, Belén está sitiado por los filisteos porque ellos tomaron las ciudades de los israelitas a la muerte de Saúl, y entonces David de repente tiene un deseo, tiene sed, está sediento, y se le ocurre manifestar su pensamiento, y dice: ¿cómo se me antoja un traguito de agua de ese pozo que está ahí en Belén? ¿Quién me diera de beber? Y los 3 valientes de los que ha estado hablando, que no logramos identificar perfectamente quiénes son, más que, como dije, estas pistas que yo logro encontrar, los 3 valientes, sin pensarlo 2 veces, se adentran, escuchan que el rey dice: se me antoja un vasito de agua de ese pozo. Y aunque está sitiada por los filisteos, estos, inmediatamente que el rey dice: quiero agua de allá, ¿sabes qué hacen? Salen y se adentran en el campamento de los enemigos, que no sería nada fácil. 3 personas traspasar toda la guardia de los filisteos, entrar hasta donde está el pozo y sacar agua, arriesgando sus vidas para conseguir el deseo de ese rey. Y el deseo era un vaso de agua de ese pozo. Y estos 3 arriesgan su vida en manera drástica para traer lo que el rey expresó, su pensamiento, ¿no? Su deseo. No le pidió a nadie que lo hiciera, ¿verdad? Nomás dijo: cómo se me antoja un vasito de agua de ahí. Es como cuando cómo se me antoja una coquita bien fría así, y no hay, ¿no? Y de repente alguien te llega con tu coca así, ¿no? Qué chido. Bien, pero estos hombres arriesgan su vida para traer agua del pozo. Pero lo más increíble es que cuando llegan con el agua, que han entrado en el terreno de los filisteos, que se escabulleron, no sé si tuvieron que pelear y matar a 2, 3 ahí. Parece película de Rambo, ¿no? De esas cuando ¿sí vieron esa que van a rescatar unos misioneros?
Ajá, y que entran acá en la noche, se van. Así me imagino todo este rollo, cómo está pasando, y regresan con el agua, ¿ves? Con el trofeo, con la victoria para el rey. Y cuando se lo dan a David, David en vez de tomársela, la tira. Y a simple vista parece algo muy grave, ¿no? O muy descortés de parte de David. Y los tres valientes podrían haber dicho: uy, ¿qué onda, David? O sea, todo lo que tuvimos que hacer para traer esa jarrita de agua y tú la tiras, o sea, no te pases, o sea. Pero hay algo muy profundo aquí, ¿no? Pero la Biblia dice ahí que David tiró el agua y la derramó para Jehová, o sea, como una ofrenda, seguido de una declaración hermosa, ¿no? Y luego dice en el 19, mira lo que dice en el 19, cuando ya le llegan el agua, la tira. Dice: guárdeme Dios de hacer esto, o sea, de tomar, he de beber yo la sangre de vida de estos varones que con peligro de sus vidas han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. David dijo: no, dijo, o sea, de verdad, no puedo tomarme esta agua con la que arriesgaron ustedes su vida. ¿Saben qué voy a hacer con ella? Se la voy a ofrecer a Dios. Y David considera el acto de estos como un acto heroico, en donde arriesgaron sus vidas para poder complacer a su rey. Y el acto de David de derramar el agua es como una ofrenda para Dios, y está de alguna manera intercediendo a favor de estos hombres, como para que Dios les tome en cuenta su servicio, su valor, su acción en beneficio de su rey. David estaba pidiendo una bendición especial para estos fieles siervos, dispuestos a dar su vida por el deseo de un rey. ¿Okay? Es impresionante lo que hicieron. Pero entre los 30 hombres valientes, solamente 3 sobresalieron, y está ahí, a cada rato se menciona, pero no superaron a estos 3. Hicieron esto y esto, pero no le llegaron a aquellos 3. Hicieron esto otro y esto otro, pero no le llegaron. Uno mató a un gigante, ¿sí se dieron cuenta? Uno mató a un gigante, le quitó la lanza con un báculo, es decir, con una vara, y se la quitó, y con eso se lo ejecutó, ¿no? Y otro mató a 300, y otro 300, y otro 3 leones, y dice, pero ninguno le llegó a estos 3. Wow, ¿cómo fue que estos 3 quedan tan en alto, no? ¿Sabe por qué? Porque estos 3 estaban atentos a la voz de su rey, estaban atentos a las necesidades o deseos del rey, y no les importaba arriesgar su vida con tal de hacer lo bueno o de complacer a su rey. Gente que actuaba en cuanto sabían que había necesidad. Dice en el 21 que ninguno, ¿verdad?, no igualó a estos 3. El 21 habla de otro hombre, fue Abisaí, que fue más ilustre de los 30 y fue jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Nadie les llegó a estos 3. Abisaí, con grandes logros, gran prestigio, ¿verdad?, ganó prestigio, pero nunca ninguno se igualó con estos 3. La razón, porque estos 3 estaban dispuestos a morir por la causa y arriesgaron su vida solo por un vaso de agua para el rey. Como te digo, unos mataron leones, otros a cientos de enemigos, gigantes, fueron guardia personal de David, pero ninguno quedó registrado como estos 3 por lo que hicieron. Estos 3 era gente con visión, era gente con valentía, atentos a la necesidad de su líder, gente que se pone en la brecha por la causa. Y quizá todos escucharon lo que dijo David en ese momento, cuando estaban ahí en el campamento, que dijo David: ¿cómo se me antoja una coquita chiquita así, no? Y quizás todos lo escucharon, ¿no? Cuando David pidió agua, cuando tuvo sed, y pensaron: ¿por qué David quiere agua si ahí hay cocas, no? O sea, a todos se les hizo poco el deseo del rey, o no captaron la intención de las cosas. Pero hubo 3 que inmediatamente que escucharon la necesidad que él estaba comunicando, y aunque era una necesidad personal, ellos 3 dicen: sobres, vamos por el agua, pero está sitiado de filisteos, no le hace, vamos, y la vamos a traer. Y se meten y arriesgan sus vidas, y en cuanto David tuvo sed, hicieron las cosas diferente a los demás, pensaron diferente. Estos 3 pensaron diferente a todos los demás que estaban con David, y ellos irrumpen en el campamento, se ponen en acción y traen lo que el rey deseaba: un poco de agua del pozo de Belén. Y eso los hizo aparecer en un lugar muy especial dentro de la Biblia, porque se arriesgaron. Y para nosotros puede parecer tonto, ¿no? O sea, ¿por qué arriesgaron su vida simplemente por ir por un vaso de agua de ese pozo, ¿verdad? Porque en el momento el rey
sintió que eso era un deseo, una necesidad, y esos hombres actuaron en favor de lo que el rey estaba pidiendo. Ahora nosotros tenemos un rey diferente, un rey que es Jesús, y vivimos en un reino en el cual hay mucha necesidad, ¿o no? Y a veces comunicamos necesidades, hermanos, las misiones, hermanos, esto, y los valientes salen de volada. Vamos, sobres, ¿verdad? A apoyar al pastor en lo que dijo. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? En la noche de talentos hay 12 personas, bien, 12 valientes. Hay mucha necesidad, hermano. David estaba sediento y pidió agua de ese pozo, y hubo 3 hombres que dijeron: nosotros podemos hacerlo, vamos por el agua, y se la trajeron. No importó arriesgar su vida, pero David ve ese gesto como algo sobrehumano, como un valor más allá de lo normal, y dice: ¿sabes qué? Yo no voy a tomar esta agua con la que arriesgaron ustedes su vida, se la voy a ofrecer a Dios. Wow, o sea, es impresionante la declaración de David, y esto los hace aparecer en las páginas de la Biblia como los 3 valientes de David. ¿Cuántos valientes hay aquí? De verdad, mujeres y hombres valientes. Ahí está uno, bien. Y la pregunta de esta noche, quizá nos vamos muy temprano, pero para mí la pregunta de esta noche sería: ¿eres sensible a la voz de tu rey? ¿Estás atento realmente a la voz de tu rey? Cuando Dios habla y hay un deseo de parte, ¿cuál es el mayor deseo de parte de Dios? ¿Cuál crees que sea el mayor deseo de parte de Dios? ¿Ganar almas? ¿Sí? Obediencia, pero también hacer su obra, ¿no? ¿Crees que hay mucha gente sedienta en el mundo o no? ¿Sí? ¿Eres sensible a las necesidades de la obra? ¿Estás dispuesto a arriesgar o no? ¿O te gusta estar ahí en tu comodidad, quietecito, y no salir de tu lugar? O tal vez estás esperando algo que sea muy notorio. Un vaso de agua no parece mucho, ¿no? Que a lo mejor digas: pues un vaso de agua. No, ¿sabes? Cualquier servicio, por pequeño que sea, tiene su recompensa. ¿Te acuerdas que Jesús dijo: cualquiera que le dé un vaso de agua a estos, yo lo voy a tener en cuenta, ¿no? Hay servicio que a lo mejor no te parece mucho ni muy arriesgado, pero aún Dios lo toma en cuenta. Pero si vemos de dónde trajeron el agua estos hombres, sería una hazaña grandísima. Tuvieron que pasar toda la guardia de los filisteos, y los filisteos los acababan de derrotar hacía unos cuantos años atrás, ¿no? O un tiempo atrás. Y está todo sitiado, y estos 3 hombres se arriesgan, ¿no? La cosa es aquí: ¿te pones en acción tú cuando escuchas la necesidad que hay en el reino de Dios, o cuando hay la necesidad que hay en tu iglesia, o las necesidades que hay entre tus hermanos? ¿Eres de los valientes? Hombres y mujeres hablo, ¿ok? Porque las mujeres, no, dijo valientes, no valientas. No, ¿eres mujer de valor, hombre de valor? ¿O eres de la bola, no? Pero aquí hay una analogía muy padre en la que podemos tal vez encontrar algo muy interesante, y es que ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde estaba el pozo? En Belén. Y luego cuando Jesús está en Juan capítulo 4, ¿te acuerdas? Ahí puedes encontrar Juan capítulo 4. Llega a un pozo y se sienta, y luego llega una mujer ahí y le dice él: dame agua, ¿verdad? Y él le dice, y luego la mujer, él le dice: si supieras quién es el que te dice, tú me pedirías que yo te diera el agua, ¿no? Y él le dice: pero ¿con qué agua? Ella le dice: ¿con qué lo vas a sacar si no traes ni cubetita, no? Y él dice: yo soy el agua de vida. ¿Y se acuerdan cuando estaba en la fiesta de los tabernáculos, que cuando estaban haciendo el ritual de derramar el agua sobre el altar, y llegaba la gente y ponían sus vasos, que era parte de la fiesta, y tomaban de esa agua que se derramó en el altar? Y Jesús dice: vengan y tomen los ríos de agua viva, ¿no? Entonces Jesús muchas veces él dice: yo soy el agua de vida, yo soy el agua viva. Entonces hay mucha relación con esto. Hay mucha gente sedienta en el mundo, y tú tienes el agua del pozo de Belén, ¿sí o no? ¿Verdad que tú tienes el agua del pozo de Belén? ¿Cuál es esa agua del pozo de Belén? Jesús. Es el mensaje de Dios.
Y yo creo que ha habido muchos valientes que a través de la historia de la Biblia y a través de la historia del evangelismo han estado llevando esta agua al mundo sediento. Y yo puedo pensar en cientos y cientos de personas que han dejado sus hogares, que han dejado sus familias, sus casas, sus tierras, y se van a tierras lejanas. ¿Sabes para qué? Para llevar el agua de vida. Arriesgan sus vidas. Aquí es fácil hacerlo, de verdad, hermano. Tenemos una libertad tan grande para llevar el mensaje, que hasta en radio y televisión y todo lo que es América y América Latina, todo el evangelio es permitido, ¿no? Salvo algunas regiones que hay mucha oposición y son, bueno, comunidades rurales y donde hay mucha ignorancia acerca de la palabra de Dios, pues sí, algunos han arriesgado su vida. De hecho, han matado misioneros aquí en México, sobre todo creo en Chiapas, ¿no? En Oaxaca, esos lugares. Por ahí tenemos unos misioneros, ya acuérdense que allá tenemos ahorita, allá anda Raúl, Orfa, Douglas, se me olvida, es que es gabacho, Douglas y Saraí, que es su esposa. Tenemos por allá a ellos trabajando con los chatinos en otro idioma, en otro lenguaje, en otra cultura. No es fácil entrar en esos lugares, pero hay mucha gente que aún sigue siendo valiente para Dios y que están llevando el agua de vida. En todas las regiones del mundo puedes encontrar hombres y mujeres que están dedicados a esa tarea, a llevar agua de vida. Aquí en nuestra cultura es muy fácil llevar el agua de vida, y aunque la tenemos, a veces nosotros vemos gente que tiene necesidad, que está sedienta, y no somos portadores de ese mensaje, de esa agua de vida, ¿ves? Porque lo único que puede cambiar la situación de una persona sedienta en el espíritu, es el agua de vida. ¿Y te acuerdas de Juan cuando él le dice, si te diera yo de esta agua, no volverías a tener sed? Y la mujer le dice, sí, dame de esa agua, porque así ya no voy a tener que venir al pozo ni nada, ¿verdad? Pero ella está pensando en un sentido material, y la verdad Jesús está hablando en un sentido espiritual. El agua de vida es la que calma la sed del espíritu, ¿no? Y si vendieran en algún lugar un refresco o un agua que dijera, agua de vida, con esta no volverás a tener sed, una vez que la tomes jamás vas a tener que comprar agua, todos andarían buscando en los supermercados esa agua. Pero el agua de vida quita únicamente la sed espiritual, ¿okay? Y sacia toda esa sed, ese hueco que llevamos dentro de tanta gente que tiene problemas, que no sabe cómo salir porque su sed no puede ser calmada porque buscan en otro tipo de cosas, ¿no? Ahora se venden productos para calmar la sed de todos tipos, ¿no? Hasta agua con vitaminas y no sé qué tantos rollos, pero el agua de vida solamente te la puede dar Jesús, ¿ok? Y nosotros ya la tenemos, nosotros somos portadores de ese mensaje. Así es que hay mucha gente que ha tenido que atravesar barreras para poder llevar consigo la palabra de Dios a quienes no la conocen, a la gente que está sedienta. Hay mucha gente sedienta en el mundo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar las buenas nuevas, de escuchar el evangelio. Así es de que tú tienes el agua que quita la sed más profunda, que es la sed espiritual, y tú tienes el deber de convertirte en uno de esos valientes que están llevando esa agua, arriesgándose a cruzar el territorio del enemigo. México y muchas partes de México, sobre todo en las comunidades rurales, en esos lugares, están sitiadas por el enemigo. Están sitiadas por el enemigo. Y hay mucha gente sedienta esperando que alguien lleve el agua de vida. Y eso somos nosotros, hermanos. Ahí están las misiones de los sábados, está la misión del domingo por la tarde ¿dónde? En La Luz. Hay muchos lugares a los que podemos acudir llevando el agua de vida. Hay mucha gente sedienta. Y sabes que yo estoy seguro que así como estos 3 hombres están en la Biblia y Dios los puso ahí para la eternidad, para todo aquel que lea la palabra de Dios, va a encontrar que hubo 3 valientes que arriesgaron su vida para llevar agua, para calmar la sed del rey. Están en la Biblia y Dios no se ha olvidado de ellos nunca, nada más por lo que hicieron, porque 3 veces se hace énfasis. Esto fue lo que hicieron los valientes y nadie los igualó. ¿Por qué? Porque hicieron esto. ¿Okay?
Ahora nosotros también podemos ser valientes de Dios. ¿Cómo? Cruzando la línea del enemigo para llevar el agua de vida. Y la pregunta última y obligada sería, ¿ya tienes el agua de vida? ¿Sí o no? ¿La estás llevando o nomás te la estás tomando tú? ¿Estás compartiendo esa agua con los demás? ¿Eres uno de los valientes de Dios? Porque créeme que los misioneros que dejan sus casas y salen y dejan familia y se arriesgan y pasan unas vidas a veces tremendas. Bueno, también hay misioneros de 5 estrellas, ¿no? Pero hay unos que sí le sufren muchísimo. ¿Sabes? Dios también tiene un registro de sus vidas y algún día también se va a hablar de ellos. Hay libros de misioneros que han hecho una gran obra para Dios, ¿no? ¿Sí se acuerdan de algunos libros de esos misioneros que han hecho grandes obras para Dios? En países remotos donde el Dios verdadero no es conocido. También están inscritos en el libro de Dios y también van a salir ahí como los valientes de Dios, los valientes de la iglesia. Dios quiere levantar un ejército de valientes que se atrevan a llevar el agua de vida, ¿no? La pregunta es, ¿eres de los valientes? ¿Estás compartiendo el agua? ¿O eres de la bola? ¿De cuáles eres? ¿Sí? Tú piénsalo y decide. Pero yo te invito a que seas parte del grupo selecto de los 30 y que si puedes ser de los 3 más valientes que ninguno los igualó, qué mejor, ¿no? Compartiendo la palabra, arriesgando para Dios. No queremos arriesgar nada a veces. Estamos muy comoditos acá, chidos. No queremos arriesgar mucho. Pero aquí se trata de salir y arriesgar, ¿no? Compartir. ¿Están de acuerdo o no? Ok. Y bueno, quiero pedirles también que si realmente tú no tienes esa agua de vida y aún hay sed espiritual en tu corazón, hoy puedes recibir esa agua de vida. Así cierra tus ojos si estás aquí también y quieres sentir la frescura de esa agua en tu corazón. Si quieres sentir la frescura de esa agua en tu corazón y quieres no volver a tener sed en tu espíritu, hoy el agua de vida es gratis para ti. Y lo único que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que entre en tu corazón y decirle, quiero el agua de vida, no quiero volver a tener sed, quiero tener el conocimiento de la palabra de Dios, que es agua fresca, que es más dulce que la miel, que es lámpara a mi camino. Señor, bendice mi vida, entra en mi corazón, lléname del agua de vida, lléname de luz, lléname de tu palabra, Señor, de conocimiento, de sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga.